Y el sistema interamericano, entonces, en la Convención Americana, consagra la protección de los derechos políticos en su artículo 23. Y en el artículo 23 de la Convención Americana se otorga una amplísima protección de los derechos políticos. Yo estoy seguro que si ustedes toman la Constitución paraguaya, o si yo tomo la Constitución argentina, y buscamos el artículo o los artículos que está justamente la temática de los derechos políticos y los leemos, vamos a encontrar que en términos generales el artículo 23 de la Convención Americana tiene un sistema mucho más protectivo, un sistema mucho más amplio de protección, una cobertura más integral de la temática de los derechos políticos que cualquiera de nuestras constituciones o cualquiera de las constituciones latinoamericanas. Y el artículo 23 tiene dos partes muy diferenciadas, que ya vamos a analizar y que han sido motivo de un fuerte debate. La primera parte es la parte que podríamos llamar la parte de protección de los derechos. Y dice, todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. Y habla, fíjense, en tres incisos: participar en la dirección de asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos, votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Fíjense que no habla de obligatoriedad del voto, como suele pasar en la mayoría de los países latinoamericanos. Por eso yo decía, el sistema interamericano establece un piso, establece un estándar. El voto tiene que ser universal. Ya vamos a ver el desarrollo del voto universal. El voto tiene que ser igual. Una persona, un voto. Se acabó el voto calificado, de alguna manera. Y este es un debate, porque a ver, los derechos políticos no son solamente en el ejercicio de la función pública, en el ejercicio de no son el medio exclusivamente para estructurar justamente la elección de representantes y los órganos públicos del Estado. También se ejercen en los ámbitos privados, también se ejercen en el ámbito de una sociedad, cuando en una asamblea votan, obviamente, los representantes de los asociados, cuando en un directorio vota el directorio. Esos también son derechos políticos, obviamente, en el ejercicio del ámbito del derecho privado. También se ejercen en una asociación civil o en el colegio de abogados, cuando los abogados eligen representantes o cuando los abogados elegimos a nuestros directivos en los colegios. Es decir, el concepto de derecho político y el concepto de extensión en la protección del derecho político exceden mucho la estructuración de los sistemas públicos de gobierno. También resulta ser aplicable los conceptos de voto igual, secreto, obligatorio, protección de minorías. También esto es proyectable al derecho privado. Esto es un tema que también a veces uno no se detiene suficientemente. Votar y ser elegidos en elecciones periódicas y de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Como ven, acá está garantizando también, ¿sí?, el acceso a las funciones públicas no electivas. No solamente a las funciones públicas electivas que están ya en el inciso A. Participar en la dirección de los asuntos públicos directamente por medio de representantes libremente elegidos. Esta parte, acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país, se refiere a cargos electivos y a no cargos no electivos. Y el inciso 2 del artículo establece cuáles son las condiciones que se les imponen a los estados y que les permiten restringir los derechos políticos. Es decir, que les permiten dictar leyes reglamentarias de los derechos políticos. Y fíjense cómo dice: la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente, deténganse en este adverbio, exclusivamente, me parecería que solamente entonces es posible reglamentarlo a partir de estas condiciones, por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal. O condena por juez competente en proceso penal. La interpretación que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos de este artículo, ya vamos a ver que tiene
muchas, yo diría, contradicciones en algunos aspectos. Acordémonos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el último intérprete de la Convención Americana. Por lo tanto, la interpretación, el último intérprete de este artículo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ha hecho una clara distinción entre lo que se conoce como condiciones habilitantes de lo que se conoce como restricción exclusiva. Quiere decir, la primera parte de este numeral 2, que es el numeral que admite la posibilidad a los estados exclusivamente de reglamentar los derechos políticos, cuando habla de razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, hasta ahí se consideran condiciones habilitantes. ¿Qué significa condiciones habilitantes? El Estado puede decidir si reglamento el voto por razones de edad y permito que la voten a los 16 años, a los 18 o a los 20. Cada país puede establecer medianamente, con razonabilidad, cuál es la edad de habilitación para votar. En algunos países, en mi país, aquí es los 18, ¿correcto? En mi país es los 16. Y en otros países a los 20. Por consiguiente, el país era 20. No sería razonable que fuera a los 50. No sería razonable, ¿no? No sería razonable que fuera a los 5. Bien. Nuestro presidente votó por mí a los 50. Sí sirve el dato. Sabía. Pero dentro de lo que se considera razonable, cada país puede reglamentar el acceso al voto, por lo tanto el acceso al sufragio activo y al sufragio pasivo, ¿sí? O sea, ser candidato y elegir a los representantes, de acuerdo a lo que razonablemente le parezca, sin establecer una pauta exclusiva. También, por ejemplo, respecto de la nacionalidad, los países pueden perfectamente establecer si los extranjeros votan o los extranjeros no votan. Y si votan los extranjeros, ¿a partir de qué condiciones votan? Por ejemplo, 2 años de residencia en el país, 3 años. Si votan, por ejemplo, en elecciones municipales y no votan en elecciones nacionales, por ejemplo. Son parámetros que quedan a criterio y discreción de los estados. Lo mismo sucede esto con el tema del idioma, con el tema de la instrucción, de la capacidad mental. Pero cuando habla de juez competente en proceso penal, ya vamos a ver que, en términos generales, la Corte Interamericana, en un caso que se llamó López Mendoza con Venezuela, en el año 2011, debatió si este concepto de o condena de juez competente en proceso penal es una cláusula cerrada o es una cláusula abierta. Es decir, si al igual que las condiciones habilitantes, los estados pueden medianamente tener un margen de apreciación nacional. Pueden establecer que la inhabilitación provenga solamente, exclusivamente de juez competente en proceso penal o provenga, por ejemplo, de jueces electorales. O provenga inhabilitación del juicio político. Vamos a ver qué decidió la Corte Interamericana. Porque si la Corte Interamericana decidió que es una cláusula cerrada y que solamente el exclusivamente se aplica literalmente y exclusivamente es exclusivamente por condena de juez competente en proceso penal, las inhabilitaciones por procedimientos electorales o por jueces electorales son inconvencionales. Las inhabilitaciones por juicio político, la inhabilitación accesoria que trae el juicio político para ocupar cargos públicos por un plazo determinado, serían inconvencionales. Bien, ya lo vamos a ver esto a medida que lo vayamos desarrollando. Vayámonos al otro gran sistema de protección de los derechos políticos, el sistema europeo. Como vimos, el sistema interamericano establece puntualmente en el artículo 23 una fuerte protección, una amplia protección de la temática de los derechos políticos. ¿Qué dice el sistema europeo? Fíjense, el protocolo adicional del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1952, un protocolo, el Convenio Europeo nada dice de la protección de los derechos políticos, se adicionó a través de un protocolo adicional justamente. El artículo 3 del protocolo adicional dice: las altas partes contratantes se comprometen a organizar a intervalos razonables elecciones libres con escrutinio secreto en condiciones que garanticen la libre expresión de la opinión del pueblo en la elección del cuerpo legislativo. Es todo lo que dice en torno a la protección
protección de los derechos políticos. Fíjense la disparidad. En uno se protege el sufragio con todas sus características, el acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas electivas, el acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas. En el otro, lo único de lo cual habla es de que las partes contratantes se comprometen a organizar a intervalos razonables elecciones libres con escrutinio secreto. Es decir, el compromiso a la protección o a la garantía de las elecciones presidenciales y legislativas. Sí. No habría un error en esa expresión que dice escrutinio secreto, porque en nuestro sistema al menos el voto es secreto, pero el escrutinio es público. Pueden participar todos los electores. Sí. Lo que pasa es que en el concepto del protocolo adicional, la traducción literal es escrutinio, no es voto. Es decir, ellos toman como sinónimo de voto escrutinio. El escrutinio para ellos es la elección propiamente dicha, y el escrutinio es de alguna manera el cómputo de los votos. Están refiriéndose a eso. En el caso, sí es cierto, en el caso argentino también, el voto es secreto, pero el escrutinio del voto no es secreto, es público, justamente. El escrutinio para nosotros es el cómputo. Bueno, para ellos también, pero ellos entienden como sinónimo de escrutinio y voto, lo tomaron en la redacción del año 52 como un sinónimo. Es una traducción literal esto. Evidentemente, ¿no? Otra explicación no la encontramos. Pero lo cierto es que con este protocolo adicional tan expuesto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a partir de este caso, Matthew Mogin, del año 1987, desarrolló todo un amplio sistema de protección de derechos humanos, políticos en este caso, del derecho institucional a la organización de elecciones libres, que es lo que está garantizado arriba, se pasa al concepto activo y pasivo del sufragio universal y del derecho de participación política. Y en esto hay que hacer una aclaración que creo que es importante. Recordemos que los derechos políticos son derechos de primera generación constitucional. Es decir, los derechos políticos y los derechos civiles fueron los primeros derechos que reconocieron las constituciones clásicas. Por eso se llaman derechos de primera generación constitucional. Porque se constitucionalizan, son los primeros derechos que constitucionalizan el constitucionalismo clásico. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque el constitucionalismo, recordemos, aparece como forma, como movimiento filosófico y jurídico para poner límites al poder absoluto. Por consiguiente, lo que estaba en riesgo en el siglo XVIII era la libertad de las personas. Los derechos que garantizan la libertad son los derechos civiles y los derechos políticos, la libertad civil y la libertad política. Los derechos gremiales, los derechos sociales, los derechos de tercera generación eran inimaginables en esa época. No existían en los textos constitucionales. Los derechos sociales recién aparecen a principios del siglo XX. Aparecen por primera vez en la Constitución mexicana de 1917, de la que se cumplió este año 100 años. Aparecen después, 2 años después, en la Constitución alemana de 1919. Pero aparecen como justamente esta recepción del derecho constitucional es producto siempre de los avances sociales, es producto de las desigualdades sociales, es producto de el derecho siempre va detrás de la realidad. Esta es una realidad, la verdad. El derecho siempre llega después, llega a regular situaciones que ya en la realidad fueron acontecidas. Entonces, los derechos sociales, laborales, previsionales, aparecen como producto de la explotación del hombre por el hombre, principalmente sobre fines del siglo XIX con la Revolución Inglesa, la Revolución Industrial Inglesa. A partir de ahí aparecen los derechos sociales y son presentados a principios del siglo XX por las primeras constituciones. ¿Cuándo aparece la primera constitución paraguaya la recepción de los derechos sociales? Porque sos un eximio laboralista. En realidad, en la Constitución del 40 ya se hacen algunas referencias. Pero es la Constitución del 92 la que declara que el Paraguay es un Estado social. En la Constitución del 40 se hacen las primeras referencias. La Carta Política del 40. Claro. No fue Constitución. En la
Carta Política del 40 por primera vez, ¿no es cierto? En Argentina también. Sí, los primeros atisbos del reconocimiento de los derechos políticos, perdón, de los derechos sociales, aparece también en la década del 40. Exactamente. Uy. Bien. Seguimos igual. Sin mariconada, sin mariconada, muchachos. En la década del 40 aparecen y recién son receptados en el texto constitucional en el año 1957. Entonces, son derechos de alguna manera modernos, nuevos o relativamente nuevos. Ni que hablar de los derechos de tercera generación constitucional. Es decir, ni que hablar de los derechos colectivos, de los derechos de protección al ambiente, de los derechos de protección a los consumidores. Es decir, estos son derechos todavía más novedosos y se sustentan ya no ni en el principio de libertad ni en el principio de igualdad como los derechos sociales, ni en el principio de solidaridad. ¿Y a qué llevó este razonamiento? A que los derechos políticos han tenido un análisis distinto desde la perspectiva de cuando eran derechos clásicos, de primera generación constitucional, a cuando adquieren una nueva dimensión de derechos sociales participativos a partir de lo que es el tránsito de la democracia de la democracia representativa a la democracia participativa. Es decir, es por eso el artículo 23, fíjense, que habla de participación, ¿sí?, del derecho participativo, y el desarrollo en el sistema europeo de derechos humanos fue justamente de un mero reconocimiento formal, normativo, de las elecciones a un reconocimiento del sufragio activo y pasivo y de la participación social por creación y por desarrollo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bien, esta situación de protección de los derechos políticos por ambos sistemas de protección de derechos humanos nos da también otra disparidad interesante para analizar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos solo ha tratado a lo largo de su historia 4 casos de protección de derechos políticos. Yatama con Nicaragua en el año 2005, muy reciente. Castañeda Guzmán con Estados Mexicanos en el 2008, Manuel Cepeda Vargas con Colombia en el año 2010 y López Mendoza con Venezuela en el 2011. Como ven, solo 4 casos en un intervalo prácticamente de 5 años. Una cosa rara, ¿no? De alguna manera. Sobre todo porque ¿saben cuántas sentencias dictó la Corte Interamericana hasta el momento? Más de 290. No llegan a 300. 294, 295 sentencias. Solo de 295, solo 4 casos de derechos políticos. Es realmente, estamos hablando del 1.2%. Es realmente increíble. Sin embargo, fíjense, en el sistema europeo de protección de derechos políticos, donde la normativa era muy pequeña y era casi todo desarrollo jurisprudencial del Tribunal Europeo, fíjense la cantidad de casos de derechos políticos en los cuales intervino el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Cuál es la razón por la cual el sistema europeo ha tenido tantos casos de protección de derechos políticos y el sistema americano ha tenido tan pocos? La razón principal, de acuerdo a la doctrina y a los principales especialistas, a su criterio, es que en términos generales en Latinoamérica tenemos una justicia electoral independiente. Es decir, tenemos sistemas de tribunales electorales o de justicia electoral especializada por fuera de la justicia ordinaria, dentro o fuera, no importa, pero digamos especializada en los temas electorales. En cambio, en Europa esto no existe. En Europa no existen los tribunales electorales en cada uno de los países. Italia, España, Francia no tiene una justicia electoral ordinaria. En cambio, por lo tanto, cada vez que hay una violación permanente de derechos políticos, están siendo abordada la temática por tribunales ordinarios, lo que motiva que haya mucho mayor cantidad de casos que lleguen al Tribunal Europeo. En cambio, en Latinoamérica, la justicia electoral actúa de alguna manera como una especie de colchón en la cual se resuelven la mayoría de los casos vinculados con defensa de derechos políticos. Pero lo cierto es que hoy estamos en la siguiente situación en torno a la protección e interpretación de los derechos políticos. Vimos de dónde venimos,
¿Cuál es hoy la situación? La situación es el desarrollo y la aplicación de estos 4 principios interpretativos y protectivos de los derechos políticos. El principio democrático, el principio sistémico, el principio de efectividad y el principio de igualdad y no discriminación. Vamos a analizar cómo se proyecta, cómo se interpreta, cómo se aplican estos 4 principios protectivos de los derechos políticos actualmente a través de los sistemas de los desarrollos de los tribunales constitucionales. Vamos al principio democrático.